Bienvenidos a Óptico, un programa sobre la mirada, sobre la manera en que miramos y sobre la fotografía como manifestación plástica de la mirada. La fotografía mundial va más allá de ser un índice de lo real. Opera sobre espacios y discursos propios que multiplican los ángulos de la mirada. En la construcción de una imagen fotográfica hay una búsqueda por narrar la realidad directa, inevitable o cruda a través de diversos símbolos y señales que apelan a la psique del espectador y del autor. En esta ocasión, Gerardo Montiel, fotógrafo, investigador y maestro, es el encargado de guiarnos en este viaje visual. Crear, armar o modificar para la cámara, o sea, hacer que las cosas sean en la cámara o para la cámara, antes en el laboratorio fotográfico, que sucedieran las cosas en el laboratorio o ahora por medio de la computadora. Entonces es a partir de la realidad o de lo que está en tu entorno alrededor, lo que haces es construir, o sea, hacer que las cosas sucedan, una acción, acomodar ciertas cosas, etcétera. Eso es la fotografía construida. Esto es Óptico. Óptico. Quienes descubrieron la fotografía fueron personas muy estudiosas. Sabían de química, de filosofía, de óptica y grabado. Es por esto último que algunos de los subgéneros de la fotografía vienen de la pintura. Desde el inicio de la fotografía, prácticamente el gran autor es Hippolyte Bayard, donde él se representa a sí mismo muerto en una imagen fotográfica, la presenta con un texto que acompaña la imagen. Este fue el primer autor que entendió las posibilidades y el alcance de la fotografía, que no solamente registraba la realidad como lo hacían Daguerre, como lo hacía Nips o Talbot. No hay escuelas importantes, entre ellas, de nuevo, los protofotógrafos, que yo metería ahí a Hippolyte Bayard como el gran precursor de este género, Oscar Reglander y Julia Maret Campbell. Dos escuelas muy importantes, que le vamos a llamar las vanguardias. Por un lado está la Bauhaus en Alemania, con Moholy Nagy, y por otro lado esta escuela que pocos conocemos de ella, que es la BQT+, que es esta escuela rusa de diseño y de formación de arte, donde también está este fotógrafo que se llama Alexander Rodchenko. En México, cuando aparece la fotografía construida como tal, hay gente, hay teóricos que dicen que los primeros estudios en retrato donde la gente prácticamente se disfrazaba o venía vestida, eso ya era fotografía construida. Yo no estoy muy seguro de eso. Uno de los primeros intentos por hacer fotografía construida, vamos a decir, en México, viene a partir de Edward Weston y Tina Modotti, que llegan a México, y se dice que en inicios de los 20, esta primera fotografía, que se le llama Copas, de Tina Modotti, es la primera fotografía moderna en México, y por lo tanto es como el inicio de la fotografía construida. Prácticamente el decano de lo que podríamos entender ahorita como fotografía construida en este momento es Carlos Jurado. Son los 60, con cámaras de cartón, con cámaras estenopeicas que no tienen objetivo, empieza a hacer imágenes también brutales. La década de los 80 fue una etapa muy trascendente para los circuitos del arte.
Los creadores y sus estrategias de producción impulsaron el medio a niveles insospechados. Importantísimo en los 80s, 5 fotógrafos prácticamente, que son Lourdes Almeida, Adolfo Patiño, Gerardo Suter, Salvador Luterot y Jesús Anchuri. He trabajado diferentes líneas de pensamiento, pero que todas responden a una cadena que se va uniendo poco a poco. Entonces no es que tenga yo un tema, sino que se han ido enlazando estos como argollas de pensamiento y forman una línea. Una constante es una reflexión en torno al propio medio, que es la fotografía, porque yo como utilizo la fotografía es como una manera de darle voz a mi pensamiento y paradójicamente es una voz muda. Entonces siempre ha habido una reflexión en torno a este punto, ¿no? Que cómo le doy voz a un pensamiento con un medio que no tiene voz, que es mudo. Pero lo que quise resaltar en esta serie es las diferencias de cómo en la forma de significación lingüística no se muestra un referente específico y cómo esto abre las puertas a que el espectador o lector, más bien el lector de este cuento tan conocido pueda corporeizar un cuento que no está viendo de forma completamente diferente de uno a otro. En los 80s también fue una fase importantísima para la fotografía, pero eso no pudo haber sido posible sin dos pintores, curiosamente, que eran Robert Rauschenberg y Andy Warhol. Que utilizaron apropiación de la imagen para hacer su propia producción, y esto hizo que los fotógrafos abrieran por completo su panorama y experimentaran por nuevos caminos que no se conocían hasta ese momento. Creo que ya todo se ha fotografiado y lo único que queda por fotografiar es lo que tenemos adentro, las imágenes que la mente nos da. No es que haya un tema recurrente, lo que puede ser recurrente son los objetos. El agua es uno de ellos, hay mucha agua. No en todas las fotos hay agua, pero en muchas ocasiones ha sido uno de los elementos que he utilizado. Las transparencias también me gustan, como que las capas de cosas y la geometría. Estoy usando proyecciones adentro de las fotos, proyecciones de una realidad en la calle que traigo al estudio. En el estudio proyecto esa realidad y fotografío un objeto enfrente de esa realidad.
estoy haciendo una relación de las formas, de lo que encontré afuera y lo que tengo adentro. De regreso, fotografía y autorrepresentación, narrativa, mundo inanimado y paisaje alterado. Óptico. No hay cosa más ficticia que la imagen fotográfica. La autorrepresentación o el alter ego, ¿de dónde viene? De la pintura. El mejor exponente es Rembrandt. Actualmente, un caso representativo e interesante en el terreno de la autorrepresentación es la obra del japonés Yasumasa Morimura. La narrativa, otra vez herencia de la pintura, y de dónde vienen, de las alegorías, donde el espectador cuando entraba a la iglesia y veía estos cuadros impresionantes, donde era a partir de un pasaje bíblico, y entonces uno podía tener contacto con la deidad y ver escenas, por ejemplo la Anunciación o la Crucifixión. Tú estabas ahí, eras un espectador más de esa escena, no era solamente una representación, sino que tú estabas dentro de la escena. No podríamos entender la fotografía contemporánea sin un personaje muy importante que es Joel Peter Witkin, este fotógrafo norteamericano que él es híbrido, hace naturaleza muerta, hace narrativa, de alguna manera también es teórica y conceptual sus imágenes, y hace referencia mucho a la historia del arte. Casi todo el trabajo tiene una carga política, o sea, no hay imagen ingenua en todos sus autores. El hecho de que estén armadas para la cámara implica que el espectador tenga que descifrarlas, tenga que interpretarlas, ¿no? La fotografía siempre ha sido ficción, siempre ha sido irreal. ¿Desde qué momento? Desde el momento en que la cámara fotográfica no ve como el ojo humano. En el momento en que tú ves todos los planos en foco, en una imagen bidimensional, no hay nada más alejado que nuestra realidad. El ojo humano es imposible que vea varios planos en foco. En el trabajo de la joven Kenia Nares, la sexualidad, el género y la fantasía se entremezclan para crear atmósferas perversas y simbólicas, cargadas de sentido psicológico. La fotografía construida es la realización de ideas para la cámara, construir una imagen para la cámara, a partir de imágenes que no existen en la vida cotidiana. Mi línea de trabajo es la fantasía y el género, entonces trabajo el género como mujer que soy y la fantasía a partir de recuerdos de la infancia reinterpretados con la literatura infantil.
es una serie que se llama Sadismo. Son 4 imágenes y es sobre sentimientos que todos los seres humanos tenemos, pero que cuando somos pequeños todavía no sabemos controlar. Sí, en una imagen creo que uno se expone y al exponerse se conoce más. El paisaje ha sido un género muy importante dentro de la pintura. Ahora lo que hacen la gente que hace paisaje alterado es alterar el paisaje de 3 maneras. Una es alterar físicamente el espacio, que puede ser como una especie como de instalación, modificar ciertas cosas en sitio y luego hacer el registro fotográfico o la toma fotográfica. Algo que está sucediendo en los últimos más o menos 10, 15 años es la creación de maquetas. O sea, a partir de una maqueta creas un paisaje inexistente, y ahora también con los modeladores 3D en la computadora, son lugares inexistentes, ¿no? Al regresar, la construcción fotográfica en su exploración del cuerpo como instrumento, la imagen como soporte a la simulación y la tecnología en la era digital. Óptico. La apropiación de la imagen es un género, un subgénero de la fotografía construida que se sigue practicando con alcances muy interesantes, con productores jóvenes también mexicanos. Digamos que ha entrado en relevo la producción de lo que es la apropiación de la imagen. Actualmente, la narrativa visual se alimenta y retroalimenta de la literatura, el teatro, la pintura, el cine, la televisión. Esta variedad de lenguajes conforman el imaginario visual de nuestros tiempos. Autores emblemáticos y muy importantes, como podría ser Gabriel Orozco, que bueno, todos sabemos que es un artista multidisciplinario, pero en fotografía también ha tenido una incisión importantísima a nivel internacional. Marush Santís, que es esta mujer chapaneca que utiliza todos estos mitos o todas estas leyendas o todos estos pensamientos, a veces hasta mágico o místico, de las creencias de los chapanecos.
curiosamente, la idea es modificar el cuerpo por fines estéticos, poniendo en riesgo su vida propia, porque unos toman anabólicos, otros empiezan a meterse alfileres, etcétera. Tengo bastante tiempo trabajando sobre un tema básico, que es el cuerpo. Y cada proyecto ha ido evolucionando a partir de investigaciones muy específicas que me interesan, con temas muy específicos del cuerpo. Ya lo que hago son como construir realidades a partir de una realidad que existe, pero la modifico, ¿no? Entonces construyo un lenguaje, construyo un significado y construyo una imagen, ¿no? Al final. Se habla mucho de que la fotografía construida o se hace muchas diferencias con la imagen documental, pero yo creo que toda la fotografía o toda imagen se construye de una u otra manera. El cuerpo es moldeable y está la fotografía para ir registrando estos cambios que a veces pueden ser muy duros y muy directos hacia el espectador. Tatiana Parcero, hablando de su propia identidad y esta cuestión femenina, haciendo autorrepresentaciones o autorretratos, y también va empalmando imágenes que tienen que ver con códigos prehispánicos, ¿no? En un museo, en un periódico, en una exposición, hay la certeza de que la información y las fotografías hablan de lo cierto, dicen la verdad. Con la imagen fotográfica, de la cual siempre hemos creído, que siempre pensamos que la fotografía dice la verdad, o que una fotografía dice más que 1000 palabras, y que la evidencia fotográfica es innegable y uno no puede dudar de ella. Bueno, la simulación hace justamente lo contrario. Es con imagen fotográfica engañar al espectador. Todo lo que uno pone dentro de la imagen sí tiene que ver mucho con lo que tú eres, ¿no? De cierta manera, es una telaraña de todo lo que te está pasando a ti. Tú al final, tú los pones dentro de la imagen, y eso es también para un análisis, ¿no? Me interesa mucho plasmar lo que es las patologías, y en un tono sarcástico. Me gusta mucho que tenga esa farsa dentro, y con un toque un poco cinematográfico dentro de las imágenes. Pues me inspiro mucho yendo a casas de amigos, a lugares. Más que nada me interesa mucho como los interiores de los lugares. Casi toda mi fotografía es dentro de cuartos o de ciertos espacios arquitectónicos que me inspiren, ¿no? En cierta atmósfera.
la fotografía nos sigue mintiendo. Entonces, autores que utilizan la simulación hacen eso, es hacer que nosotros reflexionemos acerca de lo que es la historia misma o lo que es la invasión impresionante de imágenes que son la mayoría montajes. En sus inicios, la fotografía estuvo asociada a la pintura. Desde entonces, la construcción de la imagen fotográfica ha recorrido un enorme trayecto. Hoy, nuevas tecnologías, diferentes lenguajes y jóvenes creadores han abierto otros horizontes. Esto es óptico.